podemos comentar. Pues quiero agradecerles, quiero empezar con agradecerles porque el objetivo de mi presentación era para personas con discapacidad y veo que no hay personas con discapacidad en el aula. Y les agradezco porque hizo que reestructurara mentalmente ahorita mi capacitación precisamente para fomentar y ayudar a todos ustedes que están colaborando para personas con discapacidad y darles los tips y la información que muchas veces olvidamos desde el punto de vista de la discapacidad. Yo soy una persona con discapacidad, tengo amputación transfemoral izquierda, uso prótesis de rodilla y mi accidente fue algo complicado. Tuve fracturas en las 4 extremidades y eso me llevó a realizar este tipo de trabajo, a fundar esta asociación civil y ayudar a personas con discapacidad, y solo me había enfocado en ayudar a las personas en su rehabilitación psicoemocional. ¿Le puede dar la siguiente? Como contexto, me di cuenta que la discapacidad se marca en un antes y un después, en el momento en el que cambia la historia, donde se acaban esos planes, esos sueños, donde cambia todo ese sistema y tienes que acomodarte a una nueva forma de ver la vida. Me di cuenta que esto es un túnel y no una cueva, que al final siempre hay una salida del otro lado. Fue difícil encontrar eso y aunque busqué muchísima información, todo se enfocaba en ciertos puntos. Armé el rompecabezas y armé esta presentación corta con los principales 5 puntos para que ustedes ayuden a sus personas con discapacidad. Le mencionó la compañera sobre el diagrama de Elizabeth Kubler-Ross, que habla de los 5 puntos que es el proceso psicológico para aceptar un problema, un desastre psicoemocional. Desgraciadamente, eso no funciona en personas con discapacidad y no funciona correctamente porque lo aplicamos de una manera errónea y equívoca. ¿Sí puede darle la siguiente? El problema con las personas con discapacidad es que nosotros no vivimos ese proceso de manera lineal. Nosotros vamos y regresamos una y otra vez a través de toda nuestra vida. No es solamente ir con el proceso. Cuando ustedes pierden un familiar o tienen un problema emocional o psicológico, sí les sirve porque es lineal. Llega un momento en que superan. Pero nosotros con discapacidad, al menos yo en mi vida, no es superar la discapacidad. Es que aprendí a vivir con ella. Yo aprendí a estar en la discapacidad. Y aprendiendo eso fue que me enfoqué en el siguiente punto. Primero, visualicé mi discapacidad y la acepté. Una vez que me di cuenta que estaba encerrado en un túnel oscuro, que preguntaba y cuestionaba, que pasé mi negación, mi ira, mi negociación, mi depresión, pasé a la aceptación. Pero para eso tuve que hacerle un rezo a mi pierna izquierda. Pasé ese proceso, la lloré, me despedí, le di las gracias por los años de servicio a la institución y pasé al siguiente punto. El siguiente punto fue que estos fantasmas que ven aquí son los que principalmente nos atacan a las personas con discapacidad. Y muchos de nosotros somos fuertes. Muchos de nosotros nos ven peleando, luchando, saliendo adelante, porque traemos una carga muy fuerte que ustedes no la ven, que traemos no solo la carga de nosotros mismos, sino que traemos la carga de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestra gente amada, de no verlos sufrir, de no verlos llorar. Y nosotros tenemos que cargar con esto. Entonces me di cuenta que el alma no tiene prótesis. Y empecé a desarrollar. No es un manual, es un manifiesto de guerra. Es un proceso que desarrollé yo mismo en la discapacidad, en donde me di cuenta que la esencia de nosotros no está en el físico o en la falta de habilidad,
sino que nuestra energía radica en la fortaleza de nuestro espíritu. Entonces ese fue el primer punto, detectar mi problema de discapacidad y no transformarlo no en una discapacidad, sino en una ventaja. Llegué a este momento. Después de aceptar mi discapacidad, pasé al siguiente punto, que fue darle nombre y pasar el duelo. Posteriormente pasé a este punto del basta ya. Ese momento en el que me di cuenta que estar en el piso no me iba a llevar a ningún lado. Desgraciadamente, la mayoría de las personas que trabajan con discapacidad, y si ustedes leen y han estudiado psicología, llegan hasta este punto. Y casi todo está enfocado a este punto. Entonces, cuando ustedes trabajan con personas con discapacidad, si salen motivados, con muchas pilas, pero después de una hora eso se acaba. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que nosotros no estamos rotos, que no queremos que nos curen. Nosotros no queremos que nos ayuden a sanar, sino que nos orienten a que nosotros encontremos ese camino. Y entonces me di cuenta que hay que empezar a trabajar en el proceso no solo de aceptación y de vivir, sino que hay que pasar un proceso en el que hay herramientas en la psicología. Hay herramientas que nos ayudan a llevar ese proceso de la mano. Está la neuroplasticidad, que dice que, por ejemplo, las personas ciegas se enfocan tanto en haber perdido la visión que no se dan cuenta que sus oídos son lo más hermoso del mundo y pueden escuchar la poesía de una forma en que ustedes solamente pueden imaginar, incluyéndome yo. Ellos logran ver cosas que nosotros no podemos ver. Pero esa parte del cerebro que se encarga del positivismo, que se encarga de la esperanza, es la misma de la depresión. Entonces yo con depresión clínica y con ansiedad severa, aprendí que cambiar mi mentalidad y ponerla objetivamente en la esperanza me ayuda a salir de la cama todos los días. Ya no le di la responsabilidad a mis seres amados de cargar mi esperanza y de cargar mi fe. Y empecé a ocupar esto, la neuroplasticidad. La segunda herramienta que pueden ocupar con sus personas con discapacidad es el Kintsugi. El Kintsugi es una técnica japonesa en la que los trastes de porcelana, al romperse, ellos las juntan y las pegan con laca de oro. Y esas fisuras se vuelven más valiosas. Y entonces esa taza que valía $1, ahora vale millones. Porque tiene una historia, tiene un trasfondo, tiene algo increíble en ella. Y todas esas cicatrices se unen con laca de oro. Y las personas con discapacidad, eso somos. Pero la mayoría no lo ve. Y luego me di cuenta que la mayoría de las personas psicólogas se encargan de estudiar el estrés postraumático. ¿Y qué creen? Que ya no me gusta llamarlo así. Me gusta llamarlo crecimiento postraumático. ¿Por qué? Porque las personas que están a punto de morir, que lucharon con la muerte o que pasan una discapacidad día a día, ven la vida de una forma diferente. Aprenden a disfrutar el tiempo, a disfrutar los momentos. Esos pequeños detalles que platicaban ustedes, créanme que una persona normal ni siquiera lo piensa, pues, ni siquiera se da cuenta. Entonces, este proceso de crecimiento postraumático ayuda enormemente a las personas con discapacidad. Y entonces ya aprendimos detectar el problema, trabajar el problema, el duelo, el proceso, herramientas. Y aquí viene lo más importante que deben de trabajar con sus personas con discapacidad, y eso no está en los libros. Se llama propósito. Ninguno de ustedes les da propósitos a su gente con discapacidad. Y entonces se muere toda esa energía y toda esa esperanza y toda esa fe, se muere. Porque salen motivados de aquí o de cualquier otra charla. ¿Y cuánto les dura? Aprendí a trabajar ayudando a otras personas.
Solo aquel que ha descendido al infierno puede guiar a otro fuera de él. Y me di cuenta de eso. Y por eso estoy trabajando con personas con discapacidad. Trato de abarcar lo más que puedo, pero sí son demasiados puntos que tratar y me ha costado muchísimo trabajo, pero... ¿La que sí? Pero eso es lo que quiero compartir con ustedes, que con su gente con discapacidad, esos niños, ya no los traten solamente de sanar, sino hay que darles algo muy importante, que es un propósito en la vida. Si ustedes no le dan un propósito, no importa cuánto intenten sanarlos o reincorporarlos a la sociedad, tarde que temprano, encerrados en su habitación, en ese cuarto oscuro, van a llorar y se van a sentir solos, porque hay que darles un propósito de vida. El propósito de todo mi trabajo es formar líderes, porque no hay una persona más capacitada laboralmente que una persona con discapacidad. Nosotros ya no tenemos tiempo que perder. Si ustedes contratan personas con discapacidad, ya no tenemos tiempo con qué jugar. Al contrario, tienen líderes que motivan a todo su equipo. Entonces, tener una persona con discapacidad en su equipo es la mejor decisión que pueden tener. Ya no me queda mucho tiempo, pero este poema lo escribí estando en cama después de 10 horas de cirugía en la amputación. Fue un momento muy difícil y, como les decía, esta presentación estaba realizada para personas con discapacidad, pero gracias a ustedes me di cuenta que no es crítica. Todo lo que suma, aun así sea de mala gana, suma para nosotros, personas con discapacidad. Y ahora tengo una nueva visión, que también es compartir con gente como ustedes que trabajan para personas con discapacidad y enseñarles lo que yo vivo en carne propia, para que a quien le pueda servir de su gente, pues lo puedan ocupar, porque su perspectiva, aunque tengan muy buen corazón, pues muchas veces se queda limitada, ¿no? Porque no tienen, ustedes no la sufren la discapacidad. Entonces nada más se la pueden imaginar. Entonces, gracias a todos ustedes, porque a partir de ahora también involucraré dentro de mis conferencias este tipo de información para poder capacitar a personas que atienden a personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Soy el licenciado Julio Alfaro y estoy para servirles. Sí, me olvidaba las preguntas. Sí. Desde su perspectiva, hablando de una discapacidad pues adquirida, ¿no? Uh-huh. Pero mejor a la discapacidad. Diría que la discapacidad se enfrenta o se confronta. Se aprende a vivir, porque sí pasa un momento en el que la confrontas, pero te desgasta demasiado, es muy cansado. Luchar todos los días con el no llores, con el sal a trabajar, con el sonríe, demuestra que estás bien. Y luego la confrontas y terminas desgastado. Entonces yo apliqué la psicología de Hulk en la película de Avengers. Cuando el Capitán América le pregunta a Hulk cómo le hace para dominar el enojo, y él le dice, es que yo siempre estoy enojado. Y entonces ya no sufro depresión, la disfruto. Siempre estoy triste, siempre estoy bien. Y dejé de luchar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, gracias.